Los trastornos de la conducta alimentaria y la ingesta de alimentos se identifican por una alteración en la alimentación y en las cantidades que consume la persona. Por lo general, estos trastornos consisten en 2 puntos. Uno, en los cambios constantes de lo que consume la persona y las cantidades relacionadas con ese mismo consumo. Y segundo, las medidas que toma la persona para evitar esa absorción de lo que ha ingerido. Es aquí, en este segundo punto, donde se pueden observar como ejemplos la conducta forzada para el vómito o el consumo de laxantes para poder deliberar o para poder expulsar aquello que se ha consumido. Es importante tener en cuenta que no toda conducta alimentaria inusual es considerada trastorno. Para que pueda considerarse como tal, debe tener un tiempo prolongado en el cual se ha venido presentando esa conducta y también causar un daño significativo en cualquiera de las áreas o desempeño de la persona, sea escolar o laboral, así como el causar un daño significativo en el proceso de interrelación con las demás personas. A lo largo de este video vamos a observar y vamos a identificar cuál es la clasificación que el DSM-5 le ha dado a este trastorno, así como los criterios de cada uno de ellos a fin de identificar y comprenderlos mejor. Debido a que en gran parte de nuestra sociedad, y principalmente en los jóvenes, ha incrementado de manera alarmante los índices con relación a personas que presentan trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos, es necesario investigar, conocer y comprender todo lo relacionado con los mismos. Para esto es necesario y muy importante realizar una revisión bibliográfica para identificar la sintomatología, afecciones fisiológicas, mentales y conductuales, así como para conocer los criterios diagnósticos estipulados en el DSM-5 y el CIE-10, y de igual forma la descripción de todos los trastornos que hacen parte de este grupo. Como estudiantes de psicología es fundamental tener un acercamiento hacia la manera más asertiva de realizar un diagnóstico clínico que sea válido y fiable, teniendo en cuenta que para nuestro futuro profesional es muy importante conocer todo lo relacionado con este grupo de trastornos, ya que esto nos va a permitir estar en la capacidad de predecir el curso de este trastorno, enfocar adecuadamente un tratamiento, evaluar los resultados terapéuticos y calcular las tasas de prevalencia de estos trastornos mentales, todo esto con el fin de planificar los servicios asistenciales o identificar correctamente a los pacientes para investigaciones clínicas. Bueno, ahora conoceremos acerca de los trastornos alimentarios. ¿Qué son los trastornos alimentarios? Bueno, en sí estos trastornos engloban varias enfermedades, tanto crónicas como progresivas, que a pesar de que se manifiestan a través de conductas alimentarias, en realidad consisten en una gama muy compleja de síntomas en los cuales prevalece una alteración o distorsión de la autoimagen corporal, un gran temor por subir de peso. Se hacen ideas de que su cuerpo pues no se encuentra en el mejor estado o pues no cumple con sus expectativas. Aunque se debe tener en cuenta también de que existen trastornos alimentarios que les produce ingerir alimentos excesivamente. Entre los trastornos alimenticios tenemos lo siguiente: la bulimia, la anorexia, el sobrepeso, la vigorexia, entre otros. Síntomas de los trastornos alimentarios. Como sabemos, los síntomas pueden variar en función al tipo de trastorno que se esté presentando. En este caso vamos a hablar de los síntomas más comunes de cada uno de estos trastornos alimentarios. En el caso de la anorexia nerviosa, esta hace referencia cuando la persona presenta un bajo peso corporal. Sus síntomas más comunes son que la persona tiene una visión distorsionada de su imagen corporal, presenta dolores de cabeza, mareos e incluso son personas que van conducidas a la desnutrición. En el caso de la bulimia nerviosa, acá se presentan episodios más recurrentes, se dan los famosos tracones por alimento y la persona no puede parar de comer. Los tracones por alimentos es cuando la persona no ve un límite de la comida y tiene que estar comiendo constantemente. En el trastorno por rumiación, acá se presenta una regurgitación de alimentos y se presentan vómitos repetidos y constantes. Se dice que estos pueden variar y durar entre mínimo un mes. En el caso del trastorno por evitación, como su palabra lo dice, acá la persona evita totalmente la comida.
Sus síntomas más comunes es que las personas pierden el interés por los alimentos y son personas que también tienen una visión negativa de sí mismos. Entre las manifestaciones de los trastornos alimentarios se pueden resaltar las siguientes. Primero, omitir comidas o dar excusas de manera frecuente y continua para evitar comer. Segundo, adoptar dietas vegetarianas muy estrictas y restrictivas. Tercero, obsesionarse en comer saludable. Cuarto, el mirarse con frecuencia al espejo para resaltar aspectos negativos de sí mismo que por lo general suelen ser aspectos físicos. Quinto, comer de manera excesiva y frecuente grandes cantidades de dulces o alimentos con alto nivel en grasas. Sexto, tener escoriaciones o callosidades en los dedos y asimismo un desgaste dental por provocación del vómito. Séptimo, ir de manera frecuente al baño durante las comidas. Octavo, el ejercitarse en exceso o tener o desarrollar una adicción a la actividad física. Y por último, las personas con este tipo de trastorno con el tiempo suelen aislarse socialmente hasta el punto de dejar de hacer actividades que normalmente realizaban. Vengo a hablar de las afectaciones fisiológicas que se ven dentro del trastorno alimentario. Podemos ver que acá la anorexia nerviosa se considera como una pérdida de peso intensiva, una desnutrición intensiva. Acá la persona presenta unas alteraciones tanto endocrinas y metabólicas. Dentro de estas afectaciones se ve una disminución anormal en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial. Esta indica que el músculo cardíaco está debilitado. Una reducción de la densidad de los huesos, conocida como la osteoporosis, que presenta que los huesos están débiles y frágiles. Una pérdida de músculo y debilidad muscular, una deshidratación severa, una sensación de desmayo, fatiga y debilidad general en todo el cuerpo. Presenta tanto el cabello y pieles secas. Acá la pérdida de cabello es común. El crecimiento en todo el cuerpo de una capa de cabello fina, esta se conoce como lanugo. Dentro de la bulimia nerviosa podemos ver que acá la persona presenta una serie repetida de atracones, por lo cual esto lleva a que la persona presente daños en su sistema digestivo. También se ve un desbalance electrolítico que puede llevar a unos latidos cardíacos irregulares y una posible falla cardíaca, lo cual va a conducir a la persona a la muerte. El desbalance electrolítico es causado por una falla cardíaca, lo cual se presenta por una deshidratación y una falta de potasio, sodio y cloro. La persona también puede presentar una inflamación en el estómago, un ardor en el estómago, puede presentar caries dentales y pérdida de los dientes. Dentro de las afectaciones fisiológicas que presenta la persona en el trastorno por atracón, acá la persona presenta una presión arterial alta, unos niveles altos de colesterol, unas enfermedades cardíacas y una diabetes tipo 2 y unas enfermedades en la vesícula biliar. Afectaciones mentales de los trastornos de la conducta alimentaria o la ingesta de alimentos. Las personas que padecen este trastorno presentan las siguientes afectaciones mentales. Primero, la baja autoestima. Segundo, los sentimientos de inadecuación o inadaptación, incluso de inferioridad. Tercero, los estados de ánimos deprimidos. Los cuarto, presentan diferentes problemas de ansiedad o ira reprimida. Quinto, presentan constantemente unos rasgos de personalidad obsesivos compulsivos y sexto, pueden presentar dificultades para expresar sus emociones, sentimientos y sensaciones. Tenemos claro que los comportamientos de una persona con este tipo de trastornos no son culturalmente aceptados debido a que son anormales. Ahora bien, hay un patrón de conductas en específico. En el caso de la anorexia nerviosa, la conducta anormal es que la persona a propósito come muy poco, lo que ocasiona que tenga un peso corporal demasiado bajo. Son personas muy estrictas en sus rutinas, hacen ayuno, hacen ejercicio de manera excesiva en un solo día, suelen tomar laxantes, diuréticos o enemas.
En la bulimia nerviosa, la conducta anormal está en que la persona come demasiado hasta el punto de perder el control para dejar de comer. Luego de esto, para eliminar la ansiedad causada por este atracón, se inducen el vómito. Son personas que usan laxantes, diuréticos, hacen ayuno, hacen también mucho ejercicio en un solo día y suelen ocultarse o esconderse para que no los vean cuando están en sus atracones y sus purgas. En el trastorno por atracón, las personas comen demasiado hasta el punto de igual forma en que no pueden controlar la cantidad de comida que ingieren. Incluso cuando no tienen hambre, estas personas comen en cantidades extremas. Son personas que comen más deprisa de lo normal, comen escondidas o a solas. Y la diferencia con la bulimia nerviosa es que estas personas no se inducen el vómito, no usan laxantes ni mucho menos hacen ejercicio. Por último, en el trastorno por evitación y restricción de la ingesta, la conducta normal está en que la persona no muestra interés por comer y evita la comida, y esto lo hace porque le disgusta el olor, el sabor, la textura y el color de la comida. De igual forma, estas personas muestran mucho miedo por resultar asfixiadas por un bocado de comida. A continuación conoceremos acerca del trastorno de rumiación. Bueno, el trastorno de rumiación consiste en una regurgitación de alimentos durante un periodo mínimo de un mes. Además, estos alimentos regurgitados se pueden volver a masticar, tragar o escupir por la persona que padece este trastorno sin mostrar ningún tipo de asco, repulsión o náuseas. La regurgitación también se dice que se presenta varias veces por semana. Típicamente se debe presentar de forma diaria. Entonces, a diferencia de los vómitos incontrolables que puede padecer una persona normal, aquí no se presenta. La regurgitación puede ser voluntaria. Los adultos que lo padecen afirman que no tienen control sobre este trastorno y que no pueden dejar de hacerlo. Trastorno de evitación, restricción e ingestión de los alimentos. Este es un trastorno alimentario que se caracteriza por ingerir poca cantidad de alimentos o evitar el consumo de ciertos alimentos. Acá no se da una preocupación por la imagen corporal como se da en la bulimia nerviosa y mucho menos se da una visión distorsionada de la imagen corporal como se da en la anorexia nerviosa. No, este puede presentarse generalmente durante la infancia, pero las personas con ingesta de alimentos restrictivas y evitativas son personas que evitan a toda costa comer. Son personas que no lo hacen ya sea porque pierden el interés por la comida o son personas que piensan que el consumir alimentos va a traer consecuencias perjudiciales para ellos. La anorexia nerviosa puede definirse como el rechazo sistémico a los alimentos y entre muchas de sus causas se puede resaltar el miedo injustificado a subir de peso o a engordar. Entre los síntomas o manifestaciones más comunes se encuentran el adelgazamiento extremo, el color en la piel grisáceo o amarillento, debilitamiento en las uñas y en el cabello y en las mujeres la desaparición de la menstruación. Entre los tipos se puede encontrar el restrictivo, que hace referencia a que durante los últimos 3 meses la persona se restringe de ingerir alimentos pero no presenta atracones, aún así hay una pérdida significativa de peso. Y el tipo por atracones o purgas hace referencia a que durante los últimos 3 meses la persona de manera frecuente y continua presenta atracones. De acuerdo al DSM-5, existen 3 criterios diagnósticos para este trastorno. El primero hace referencia a las omisiones o a dejar de comer de manera frecuente y continua o a la adopción de dietas muy estrictas, lo cual conlleva a una pérdida significativa de peso. El segundo criterio hace referencia a miedos injustificados o intensos a subir de peso o a engordar. Y el tercero hace referencia a alteraciones en la percepción de sí mismo en cuanto al peso o al aspecto físico. Este manual también dice que se debe especificar si en la remisión parcial, después de cumplirse todos los criterios, el criterio A
no se logró cumplir durante un tiempo continuo, pero sí el criterio B o el criterio C. Y en la remisión total se debe especificar si se lograron cumplir con todos los criterios, pero no durante un tiempo continuo. Y asimismo se debe especificar la gravedad actual del trastorno. Este se determina a través del índice de masa corporal actual en los adultos y en los niños y adolescentes a través del percentil del IMC. En esta determinación se debe tener en cuenta la categorización que hace la OMS para la delgadez en adultos, niños y adolescentes. Bulimia nerviosa. Bueno, la bulimia nerviosa es un síndrome que es caracterizado por episodios repetidos de ingesta excesiva de alimentos. Acá la persona siente que no puede dejar de ingerir alimentos, siente que cada rato tiene que estar comiendo, ese deseo, esas ansias por la comida. La persona con bulimia nerviosa come mucho más durante un periodo de determinado tiempo y come mucho más de lo que come la mayoría de la gente. Dentro de la bulimia nerviosa típica, este trastorno cumple algunas de las características de la bulimia nerviosa, pero cuyo cuadro clínico no justifica este diagnóstico, como por ejemplo, acá la persona también puede presentar algunos episodios recurrentes de alimentos y también puede presentar la persona una excesiva preocupación por la figura corporal y el peso. Trastornos por atracones. El trastorno por atracón es una condición en la cual la persona generalmente come una cantidad de comida mucho mayor a la que otras personas podrían hacerlo en un tiempo determinado. Estas personas sienten un descontrol o se sienten fuera de control durante estos periodos que demoren los episodios de atracones. Hay que tener en cuenta que este trastorno por atracón no es lo mismo a comer mucho en algún momento de nuestra vida, ya que las personas que padecen de este trastorno comen descontroladamente por lo menos una vez a la semana durante un periodo mínimo de 3 meses. Según el DSM-5, este trastorno debe ser diagnosticado bajo las siguientes condiciones o criterios. Criterio A. Deben existir episodios recurrentes de atracones, teniendo en cuenta que un episodio de atracón se caracteriza por 2 hechos. El primero es la ingesta de alimentos en un periodo determinado que claramente es superior a la que la mayoría de las personas lo hiciera dentro de ese mismo periodo de tiempo. Y segundo, se siente una sensación o una falta de control frente a lo que se ingiere durante ese periodo de tiempo o durante los... Criterio B. Los episodios de atracones se asocian a 3 o más episodios que mencionaré a continuación. Primero, comer más rápido de lo que normalmente se hace. Segundo, comer hasta sentirse desagradablemente lleno. Tercero, comer grandes cantidades de alimentos aun cuando no se tiene hambre físicamente. Cuarto, comer solo. Esto debido a la vergüenza que ocasiona la cantidad de ingesta de alimentos. Y por último, sentirse luego a disgusto con uno mismo, deprimido o incluso muy avergonzado por lo que ha hecho. Criterio C. Hay un malestar intenso frente a los episodios de atracones. Criterio D. Estos atracones ocurren en promedio una vez a la semana. Criterio E. No se deben asociar estos trastornos o este trastorno a diferentes componentes de tratamiento inadecuado frente a la bulimia nerviosa o a la anorexia nerviosa. Es importante especificar en este trastorno diversos factores. En primer lugar, si la remisión es total o parcial, y en el segundo lugar se debe especificar la gravedad del mismo, que va a depender de la frecuencia en la que se presentan estos episodios de atracones. Vemos que es leve si se presentan entre 1 a 3 atracones por semana. Vemos que es moderado si se presentan entre 4 a 7 atracones por semana. Es grave si se presentan entre 8 a 13 atracones por semana. Y es extremo si se presentan 14 o más atracones por semana.
Esta categoría aplica para situaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno alimentario y de la ingestión de alimentos que causan un malestar que clínicamente es significativo, de igual forma generan un deterioro en las áreas sociales, laborales u otras que se consideran muy importantes para el funcionamiento en general, pero que no cumplen con los criterios diagnósticos de ninguno de los trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos. Esta categoría se utiliza cuando el profesional de la salud decide comunicar los motivos por los cuales no se cumple con los criterios de ninguno de los trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos en específico. Un ejemplo de cómo se presenta sería la anorexia nerviosa atípica. En esta se cumplen todos los criterios de la anorexia nerviosa, excepto que el peso del individuo, a pesar de que se da una pérdida significativa del mismo, se encuentra dentro o por encima del intervalo normal. Bueno, ahora conoceremos acerca de los trastornos alimentarios o de la indigestión de alimentos no especificados. En esta categoría tenemos que se aplica a presentaciones en las que predominan síntomas característicos de un trastorno alimentario o de la indigestión de alimentos que causan malestar clínicamente significativo y deterioro en aquellas áreas como lo laboral, como lo social, entre otras importantes que implican el funcionamiento, pero estas no cumplen todos los criterios de los trastornos alimentarios, ni mucho menos de la indigestión de alimentos, por lo cual la categoría de los trastornos alimentarios o de la indigestión de alimentos recurre a que el clínico opte por no especificar el motivo del incumplimiento de los criterios de los trastornos ya mencionados, por lo cual se les conoce como un trastorno alimentario o de la indigestión de alimentos no especificados. Conclusión de los trastornos alimentarios es importante para tener en cuenta como psicólogos. Como conclusión, es importante entender y comprender que los trastornos alimentarios son una enfermedad, que es importante su diagnóstico temprano para quienes lo padecen, que los trastornos alimentarios no son afecciones simples debido a su complejidad, que es seguro y probable que las personas que lo padecen se rehúsen a modificar su situación, pero que debemos entender que este no es falta de voluntad, sino un síntoma de la enfermedad, que los trastornos alimentarios pueden ser exitosamente tratados y restaurados a un peso saludable a las personas que lo padecen. Gracias.